Palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta Eliseo, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: mira, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Hasta ahí vamos a leer. Mucho dinero, ¿verdad? 6.000 piezas de oro. Bueno, las 10 mudas de vestido las lleva Toñi en un fin de semana, que nos vamos de vacaciones. Después no se pone ninguna, pero las 10 mudas las mujeres os las lleváis, pero vamos. Mire, yo quería la vida de Naamán es la clase de vida que todos querían y no querían tener. ¿Y por qué esta contradicción? Porque hay vidas también entre nosotros, la cual deseamos tener lo que tienen y a la misma vez no queremos tener lo que tienen. ¿No te ha pasado alguna vez? Que si tú, ay, me gustaría tener la moto que tiene, pero no me gustaría trabajar en el restaurante tantas horas y tantas... Uf. O me gustaría tener la hermosura que tiene Joaquín. Pero no me gusta porque es muy... ¿No os ha pasado alguna vez? Y eso es una realidad. Vamos a ver una imagen, no sé si está puesta. Ese es Naamán, general del ejército de Siria. Entonces, sus contemporáneos, ¿qué querían tener? ¿Que era un general? La Biblia nos da amplia información sobre él. Este hombre dice que era un general del ejército de Siria. Y además dice que era un varón grande y poderoso y tenido en gran estima. O sea, querido por el rey. El rey os quiero pedir disculpas por mi pronunciación, pero ustedes saben que yo hablo el andaluz y mal, ¿vale? El rey que reinaba era Ben-Hadad II, rey de Siria. Y nos podemos preguntar por qué el rey quería tanto a este hombre. La Biblia también nos da información sobre eso. Dice que por medio de él, Dios había dado salvación a Siria. Nos sigue dando información la palabra y dice que Naamán era valiente en extremo. Me encanta esa palabra. La palabra extremo, eso es ya lo más. Yo he visto gente valiente en extremo. Yo me acuerdo una vez
íbamos a hacer un salto en agua y teníamos que saltar, claro, y antes tú cuando saltas en agua en paracaídas tienes que soltar el paracaídas antes. Había gente que soltaba 100 metros antes el paracaídas. Y yo decía, esta gente son valientes, en extremo. Y yo ya cuando tocaba la uña, yo me dejaba las uñas así, de los pies. Cuando ya tocaba la uña, entonces ya cuando tiraba, pero antes no. Este hombre dice que era valiente en extremo. Cuando nos referimos a una palabra extremo, me comentaba el hermano José ahí, que decía que vive en Las Heras. ¿Dónde está José? Ahí. Que vive en Las Heras y le habían dicho que en invierno hace un frío extremo. Allí te va a batir el viento, que te va a tener que poner... Eso es extremo, un frío extremo, el que vaya a pasar. Y en julio y en agosto, un calor extremo, pero a la calor ya estáis acostumbrados. Eso es extremo. Pero ¿qué quiere decir extremo en el caso de la valentía? Que ya no se podía mostrar más valentía. Había llegado al tope. Era un hombre valiente, súper valiente. Sin embargo, a pesar de todo, lo que Naamán vivía, lo querido que se podía sentir por el rey de Siria y la importancia que tenía, era un hombre con muchos recursos. Pero sin embargo, había contemporáneos de Naamán que también no querían tener lo que él tenía. ¿Y qué tenía Naamán? Naamán tenía una enfermedad que era la lepra. Mira, seguramente Naamán tenía muchas cosas negativas, como tú y como yo. ¿Quién no tiene cosas negativas? Menos mal que estoy en el sitio correcto. Como tú y como yo. Mira, Santiago dice, todos, ¿qué dice Santiago? Ofendemos, todos. Y muchas veces, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, yo un poquito más que ustedes. Todos, en un momento determinado en nuestra vida, hemos ofendido, ofendemos y ofenderemos muchas veces. Os habla la voz de la ofensa. Yo he ofendido, tela. Por eso, a medida que nosotros vamos teniendo una relación con el Señor, nuestra oración debe de ser, Señor, que yo no sea piedra de tropiezo, que yo no ofenda a las personas, que yo quiero parecerme cada día más a ti, como decía el corito. Quiero parecerme cada día más a ti. Porque mi naturaleza no es ofender y no es dañar. Yo quiero estar cerca de ti para no poder hacerlo. Esa es la oración que tenemos que hacer. Yo no quiero ni ofender, no quiero ofender a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo. Pero este hombre tenía una enfermedad, que era la lepra, que en tiempos bíblicos no solamente producía un aislamiento social, sino también espiritual. Ya que las personas creían que esta enfermedad era el castigo divino por una situación de pecado. Por lo tanto, había una relación entre enfermedad y pecado que hacía que las personas se sintieran manchadas, impuras y contaminadas. Hoy nosotros nos puede pasar que deseamos tener y no tener lo que algunas personas tienen, porque somos selectivos, como te decía antes. Me gustaría poner una segunda imagen. No sé si la veis ahí ya. ¿La veis ahí? Otra vez os pido disculpas por mi pronunciación. A ver si vamos a arrancar. Stephen Hawking, ¿no? Soy una máquina. ¿Conocéis a este hombre?
¿Lo conocéis? Por lo menos de vista, ¿no? Es un hombre que murió relativamente hace poco, en el 2018. Era un físico astrofísico, con su coeficiente intelectual superaba los 160 puntos. Yo estoy en menos 30. Menos 30 estoy yo. Este 160 tenía. Recibió muchos premios, entre ellos, aquí en España, el Príncipe de Asturias. Se lo entregó el Príncipe Felipe, ahora rey de España. Y él era tenido como un hombre de un conocimiento impresionante, ya te digo, 160 puntos de coeficiente intelectual. Quizá todos sus contemporáneos, porque incluso nosotros que somos contemporáneos de él, quisiéramos tener no el menos 30, el 160. Aunque Toñi cuida a un niño que dice que tiene el coeficiente intelectual muy alto, pero es un borde como... O sea que muchas veces tampoco... Y podíamos desear tener muchas de las cosas que Stephen Hawking tuvo. Quizás la fortuna que dejó a sus herederos. Nos gustaría tener. Muchas veces Toñi y yo hablamos alguna, pues mira, me gustaría tener el dinero que tiene para esto, para las misiones, para la iglesia, para... Pero ¿no te gustaría tener de Steven, vamos a decirle Steven, qué no te gustaría tener? Al igual que Naamán, que tenía lepra, a ti no te gustaría tener la ELA. Que es la esclerosis lateral amiotrófica que padecía de una forma extrema. Mira, de tal manera que le llevó a pasar la mayor parte de los años de su vida de una forma retorcida, ya no podía comunicarse, tenía su cerebro conectado con un ordenador por el medio del cual él podía dar sus conferencias. Él podía decir lo que quería, porque no era capaz ya de articular palabras y poco a poco se iba diluyendo. Y no nos gustaría padecer esta enfermedad. Pero a mí tampoco me gustaría llegar a la conclusión que este hombre llegó. Su hija, en un libro póstumo después de su muerte, dijo a unas conclusiones que él llegó y dijo: no hay Dios, nadie dirige el universo. En eso no me quisiera parecer a él, ni en la ELA. No hay Dios, nadie dirige el universo. Mentira. Esto me lleva a recordar un salmo que dijo David, el Salmo 53, en el versículo 1 y en el versículo 2. Si lo podemos poner en la pantalla, que dice: el necio, ¿ha salido? ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Y yo no quiero ser un necio. Y dice la palabra que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué pasó? Ni uno. ¿Cuántos creen que hay Dios? Hay algunas manos que no se levantan y me preocupan mucho. Y la palabra del Señor nos dice que Él escogió a lo vil de este mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Mira, Naamán lo tenía todo, pero era infeliz, ya que no podía relacionarse con nadie.
y a pesar de ser un hombre importante, poderoso y estimado por el rey, tenía que estar solo, sin relación con sus más íntimos, en soledad. Nos podemos imaginar quizás a Naamán, nos podemos imaginar que quizás Naamán pudo contraer la enfermedad ya de mayor, porque dice la Biblia que estaba ya casado y que era general. Yo me imagino que si lo hubiera contraído antes, no podía ni siquiera ni haberse casado. No sabemos cuáles fueron las causas de su lepra. Lo que sí sabemos es que ni su posición, ni su poder, ni lo querido que era por el rey, ni sus riquezas, podían devolverle la sanidad. Nada le podía devolver la sanidad. Pero, me encanta esta palabra también, siempre hay un pero. Pero, en esta historia, no vamos a hablar de Naamán, ni del Hawking. No me voy a centrar tampoco en el rey de Siria, ni me voy a centrar tampoco en la esposa de Naamán, ni siquiera en la participación que el profeta Eliseo tuvo. No me voy a centrar tampoco en la codicia que representaba a Jesse, que era el criado de Eliseo, porque todos ya conocemos la historia, que fue sanado, en fin. En esta oportunidad quiero destacar a alguien que tiene una aparición fugaz en esta historia, una aparición muy fugaz. Yo le puse de título a esta predicación porque estaba buscando títulos y no sabía qué ponerle. Y le puse 16 palabras y 60 letras. 16 palabras y 60 letras. Esa fue la aparición fugaz de la persona que voy a compartir en esta mañana. La Biblia, cuando se refiere a ella, porque era una mujer, usa la palabra muchacha. Lo que nos indica que era una mujer joven. ¿Cuántas mujeres jóvenes hay aquí? Ay, yo veo aquí mujeres jóvenes. Y de espíritu también. Y de espíritu también. Pero ¿qué podemos destacar nosotros de esta muchacha? Lo primero y número uno, podemos destacar que era esclava. En el versículo 2 del capítulo 5 nos dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, ¿a qué? A una muchacha. No conocemos más nada. A una muchacha, a la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces nos podemos poner en contexto una chica que fue llevada prisionera de la tierra de Israel a Siria. Ponte en situación. Alguien llega a tu casa, a tu ciudad, se quieren llevar a tus hijas, a tus mujeres, y las quieren robártela. Yo creo que ninguno nos dejaríamos que pasara eso. Pelearíamos con uñas, con todo lo que tuviéramos. Yo me imagino a esos padres o hermanos luchando para que no se la llevaran. Seguramente algunos de los miembros de su familia murieron también. Recordemos que eran bandas armadas. Y ellos no hacían prisioneros. Mataban a todos los hombres y a todos los varones
que podían luchar. Se llevaban a las mujeres y a los niños. Y lo más lógico es que esta chica, esta muchacha, pudiera estar llena de odio, de resentimiento contra todos aquellos que le habían hecho esa injusticia, principalmente contra Naamán. Seguramente Naamán, que era un hombre cruel e injusto, malhumorado, pero en medio de ella, de ese ambiente que vivía, esta chica marcó la diferencia. Como tú y como yo debemos marcarla. No se nos olvide, nosotros tenemos que marcar la diferencia ahí fuera. Tenemos que marcar las diferencias en contra de aquellos que nos ofenden y que nos hacen daño. Incluso con ellos tenemos que marcar la diferencia. Cuesta trabajo. Mira, esta muchacha vivió aproximadamente 900 años antes de Jesús. 900. 10 vidas de nosotros, antes de Jesús. Ella no escuchó los mensajes del Maestro, sino que ella vivió en una época anterior a la de Jesús y decía, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás tu enemigo? Eso es lo que escuchaba ella en aquel tiempo. Bendecid a los que os maldicen, haced bien. Pero ¿qué decía Jesús 900 años después? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mensaje causó un impacto y un rechazo también en los tiempos de Jesús. Pero tú imagínate en los tiempos de esta muchacha, 900 años antes. Imaginaros este mensaje en los tiempos del Antiguo Testamento. Imaginaros este mensaje que no lo escuchó nunca esta chica, que no se lo escuchó a nadie decir, ama a tus enemigos. Todo lo contrario. Ella lo que escuchaba era, ¿oíste que fue dicho tener que amar a vuestros prójimos, a vuestros cercanos y a vuestra familia, pero tenéis que aborrecer a vuestros enemigos? ¿Y cómo marcó la diferencia esta muchacha? Punto número 2. Tuvo compasión. El punto número 2, tuvo compasión. ¿Y qué es compasión? Es la acción de compadecernos por las miserias por aquellos que sufren. Y a pesar de haber sido esclavizada, ella fue movida a compasión y no guardó ningún rencor. Experimentó lo que Jesús sintió por sus verdugos. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es nuestro ejemplo de compasión. Ese es el verdadero ejemplo. La tuvo por las multitudes, la tuvo por la ciudad de Jerusalén, la tuvo por los que estaban de luto, por los ciegos, por los leprosos, por los paralíticos. Por todos tuvo compasión. Y aún por aquellos que constantemente le hacían daño y fueron sus verdugos. Y si me dejas añadir algo, por ti y por mí. También lo hizo. Tuvo compasión y sigue teniéndola. Mira, hermanos, no sabemos el alcance que puede llegar a tener nuestra compasión. No sé cómo tú te sientes en este momento. No sé el sufrimiento que te haya causado alguien o algo. Pero el Señor quiere liberarte completamente de todo aquello que te ata.
que tiene anclado a los recuerdos del pasado. Yo compartí una vez que es más difícil restablecer el pasado que salir de cualquier adicción. Cualquier adicción tú la puedes dejar, pero restaurar el pasado, eso cuesta. Mira, la palabra de Dios dice que cuando la hija de Faraón recogió a aquel niño que iba en una canasta en el Nilo, cuando vio que era un niño y que lloraba, dice la palabra que tuvo compasión por ese niño y lo adoptó como suyo. Ese acto de compasión tuvo un alcance, ya conocéis la historia, un alcance maravilloso. Y aquel niño que estaba en los planes de Dios, por ese acto de compasión, fue utilizado por el Señor de una forma sorprendente. Pero la compasión a esta muchacha le llevó al paso número 3, a tener fe. Es lo que nos falta muchas veces, la fe. Y en este tercer paso, a ella le llevó a tener fe. Y es hermoso cómo ella estaba convencida de que Dios podía actuar a través del profeta. Muchas veces no creemos. Queremos arreglar las cosas por nosotros mismos. Y después, si no sale, vamos a Dios. Hablamos con Toñi hace relativamente poco eso, que teníamos que acercarnos más a Dios y pedir más a Dios antes de usar nuestra estrategia. Pero muchas veces lo hacemos al revés. Usamos nuestra estrategia y cuando vemos ya es que no hay por dónde salir, ejercemos la fe. Y nos da un bofetón el Señor, dice, ala. Confiaba en el Dios de Israel y da una palabra que va a impactar en primer lugar a la esposa de Naamán y luego a este. 16 palabras y 60 letras, contaditas. Y yo te pregunto, ¿estamos convencidos nosotros que Dios puede actuar a través nuestro? ¿Estamos convencidos de eso? Es una verdad como un camión. Sí, puede actuar. Tiene que actuar. Y debemos dejarle que Él actúe. No sabe el alcance que puede tener sus palabras y tus acciones, claro. Porque los creyentes debemos de ser hombres y mujeres de fe, porque esto es lo que le agrada a Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar. Ella estaba convencida, esta muchacha estaba convencidísima. Y dice a la mujer de Naamán, en mi tierra, allí en Israel, en mi tierra, hay un hijo de Dios, hay un profeta que seguro que él sanará a tu marido. Estaba convencida. Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar convencidos del mover de Dios en nosotros. Mira, te voy a decir una cosa, Dios quiere utilizarte a ti y a mí para extender su obra. Cuando David se iba a enfrentar al filisteo, dijo, ¿qué dijo? Y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. ¿Tú crees que hay un Dios? Y con el cuarto punto,
quiero ir concluyendo. Por lo tanto, ella, en el cuarto punto, no cayó. Ella estaba convencida de que había un Dios en su tierra, en Israel. Ella era esclava, pero esa situación de esclavitud, donde podía sentir lo más normal, odio, resentimiento, lo que verdaderamente regeneró más bien fue compasión, fe y no callar. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estas fueron las únicas palabras que hay registradas en la palabra de esta muchacha. 16 frases y 60 letras. Punto. No había más nada. Si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Punto y se acabó. Más nada. No hay más intervención, no hay más palabrería, no hay estudios teológicos. Ella simplemente, ¿qué había simplemente en ella? La compasión, la confianza y la seguridad de que había Dios en Israel. Y que podía ser lo imposible. Porque nosotros servimos al Dios de lo imposible. Aunque no lo creáis algunos. Nosotros servimos al Dios de lo imposible. Lo posible ya no lo dejan para nosotros, pero lo imposible es para Dios. ¿Quién le iba a decir a Toñi que a mí me iban a rescatar el Señor? Nadie. Nadie. Pero Dios, en su misericordia, me levantó y me veis hoy en día donde estoy. Pero creímos que hay un Dios en nuestra casa. Estas 16 palabras y 60 letras bastaron para que se marcara un inicio de un hecho histórico, que iba a representar la sanidad y la conversión de un hombre que seguramente no se merecía la compasión de esta chica. Ya conocemos la historia. Ella podía haber callado. Lo lógico, lo humano, era que ella se callara la boca y decir: si está leproso, pues porque se lo merece. Es que claro, eso es lo más normal, lo más natural. ¿Está sufriendo? Se lo tiene bien merecido. A mí me arrancó de mi familia. Incluso a lo mejor matarían a alguno, al padre o a los hermanos. Pero no, en medio de ese ambiente no pegaba esa reacción. Pero sí que estaba en los planes de Dios. Ella no calla y Naamán recibe, no directamente de la muchacha, sino de la esposa, estas palabras. Y le dice al rey que haga así y así, ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Nuevamente nos encontramos otra vez, solo se dice una muchacha. Una cualquiera. No merecía la pena para el rey ni conocer su nombre. Y nos vamos a quedar con las ganas de saber cómo se llama de verdad. ¿O alguien sabe cómo se llama? La Biblia no dice. Nos vamos a quedar con las ganas. Una muchacha arrancada de su tierra, de su familia, hecha esclava, pero tuvo compasión, fe
Quizás hoy en día muchos padres creyentes llamarían a sus hijas por su nombre y la llaman por su nombre. O en el caso de Eva, de Sara, de Sarai, de Ana, de Raquel, de Rebeca, de Ruth, de Noemí, de Esther, de María, de Maite, de Toñi, Pero es una chica que nunca vamos a conocer su nombre, que nunca va a salir del anonimato. Pero sin embargo, Dios tuvo un plan con ella. Y se manifestó lo mismo que cuando Jesús estaba en la casa de Simón, en Samaria, y de repente irrumpe una mujer y Jesús estaba enseñando, pero ella rompe un bote de perfume y lo derrama desde su cabeza. Y los más cercanos a Jesús, ¿qué decían? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Y Simón dice para sí, si este hombre fuese profeta, sabría qué clase de mujer es la que está delante de él. Ya sabemos la historia, lo que Jesús le dice a Simón. Pero Jesús concluye con unas palabras y dice, os digo que de donde se predique este evangelio, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bendito sea el Señor, amén. Y hoy estamos dando cumplimiento también a esa palabra a través de esta muchacha, porque estamos hablando de ella. Así que gloria a Dios, es maravilloso el Señor, ¿verdad? Aleluya. El Señor prometió que donde se predicara el evangelio se iba a contar lo que esta mujer, que no conocemos su nombre, se iba a contar para memoria de ella. Mira, quizás no podemos conocerla por su nombre, que al fin y al cabo no es lo importante, sino sus actos. Su condición de haber sido esclavizada no le privó de sentir compasión por el que sufre, de actuar en fe, estando convencida de lo que Dios podía hacer. Y sobre todo de no callar, claro, al tener una palabra de Dios para este hombre. ¿Sabes? Ella habló cuando tenía que hablar. Esperó su momento y sus palabras fueron certeras, liberadoras, llenas de esperanza y de expectativa. Qué importante es hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar. Importante. Mira, nosotros hemos hecho muchos estudios, pero un estudio que yo hice de evangelismo, sobre la visión celular, vimos las dificultades, o más bien las mentiras del evangelismo. Y hay muchas, pero se resaltaron dos. Una es creer que yo no soy evangelista. Es una mentira. Lo digo con todas las palabras, mentira. Yo no soy evangelista, por lo tanto, yo no evangelizo. Que vayan los evangelistas, los pastores, o los que tengan ese don en el ministerio. Eso es una mentira, porque todos somos evangelistas y que todos podemos evangelizar y hablar del Señor. ¿Tú crees en el Evangelio? Eres evangelista. O sea que es la primera mentira que nos enseñaron. Y la segunda, y la tomo para mí también durante mucho tiempo, no estoy lo suficientemente preparado. ¿Lo había escuchado alguna vez?
No, yo es que, yo como voy a dar una clase en la escuela, yo no estoy preparado para eso. No tengo ese don. Mentira. ¿Cuántos han creído esta mentira? Porque yo me la he creído, que no estoy lo suficientemente preparado. Y aquí me tenéis. Obediencia. Podemos preguntarnos qué preparación tenía esa muchacha. Una esclava. 16 palabras. 60 letras. Se acabó. Conocemos el final de la historia. Un general del ejército, sanado por el profeta. Una declaración, una palabra que marcó la historia. ¿Quieres marcar la historia, hermano? Si estudiamos todo el proceso de Naamán, seguramente podríamos sacar muchos estudios, muchas predicaciones. Destacaríamos muchas cosas, hablaríamos de la actitud de Naamán, como dije al principio, hablaríamos del profeta Eliseo, de la codicia de Giesi, el criado de Eliseo. Pero no debemos olvidar que con esta muchacha, de quien nosotros no conocemos su nombre, con ella empezó todo. Empezó todo. Voy a ir finalizando, ¿vale? Otra vez. Predica el Evangelio en todo momento, te dice el Señor. Predica. Hay una frase de San Francisco de Asís que dice: predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Predica el Evangelio con tu actitud, con tu testimonio, tal y como eres. Y si te preguntan, habla. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, podemos transmitir mucho. Cercana a ti está la palabra. Y concluyo ya de una vez por todas. ¿Te compadeces de los que sufren? Aunque te hayan hecho daño. ¿Estás convencido de que Dios puede hacer algo en la vida de las personas? ¿Hablas cuando tienes que hacerlo? ¿Crees que Dios te ha dado palabra para las personas? No calles. No calles. La gente tiene que conocer que hay un Dios aquí en Camarma y hasta lo último de la tierra. Y un Dios que actúa poderosamente en medio nuestro.